Buenos días, familiares, amigos, iglesia en general del Centro Evangélico La Roca. Estamos aquí una vez más en los estudios del Centro Evangélico La Roca. Quiero decirles que hoy es un día muy especial para nosotros. Es un domingo hermoso, maravilloso, lleno de muchas bendiciones, de mucho trabajo toda la semana, pero el Señor ha sido con nosotros. Entonces hoy quiero darles la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo por las benditas redes sociales, y quiero decirles que hoy el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros, a los tíos, a los hermanos, a los primos, a los sobrinos, a los papás, a las mamás, a los maestros y maestras, porque esta palabra es una palabra de exhortación que el Señor me puso en mi corazón desde la semana pasada. No pude estar con ustedes la semana pasada. El que estuvo predicando es uno de mis hijos, porque tuvimos que llevar a una nieta a que presentara su examen a la preparatoria. Entonces, por ese motivo no pude estar predicando yo la semana pasada, pero ya estamos aquí. Estamos aquí renovados, con nuevas fuerzas, nuevos bríos para estar aquí hablándoles de la bendita palabra del Señor, que es la Biblia. Es la palabra de Dios escrita. Bueno, sin más preámbulos, entramos de lleno a la predicación. Quiero que tengan ahí sus Biblias a la mano, y hay un texto bíblico principal que quiero que lo tengan ahí. Es el libro, en el libro de los Evangelios según San Marcos, en el capítulo 9, versículo 42, es nuestro versículo o nuestro texto bíblico principal, ¿sí? En nuestros tiempos les llamaban el texto de oro o principal. Entonces ese es el que vamos a leer, y de ahí vamos a arrancar para comenzar. Hoy voy a tratar de no usar la tablet, como les había dicho que nos estamos renovando con las redes sociales y con todo lo que es la modernidad en el sistema de información y de computadoras y de teléfonos inteligentes y todo eso. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de algo muy muy especial, que mucha gente en el mundo secular, en el mundo que no tienen una Biblia, o que no saben de la palabra de Dios escrita, que es la Biblia, no lo saben porque no lo han leído, no se los han enseñado. Hoy vamos a hablar de eso, ¿sí? Me voy a ir lo más rápido posible, pero a la vez me voy a estar deteniendo en cada versículo, porque hay cosas muy muy importantes que debemos de saber. Toda la familia, todo el mundo, en cualquier parte del mundo, pero ahorita principalmente en nuestro México lindo y querido. Y acuérdense que como México no hay dos, somos únicos. Bueno, voy a hacer una oración para entrar a la lectura de la palabra. Como les hemos comentado, la Biblia no es un libro común y corriente, es la palabra de Dios escrita, ungida por medio del Señor Espíritu Santo, que también es Dios. Y tenemos que orar antes de leerla. No es un libro ordinario, ¿ok? Entonces vamos a orar así. Señor Dios y Padre Celestial, Señor Jesucristo, Señor Espíritu Santo, Señor Dios Trino, en esta bendita tarde de este bendito día tan hermoso, tan soleado, tan maravilloso, le pedimos que nos ayude a leer su santa y bendita palabra, que es la Biblia, que es la palabra de usted escrita, Señor Jesús, y firmada con sangre. Le pedimos que nos ayude a leerla, a entenderla, y que todo lo que está escrito en su palabra lo pongamos en nuestras vidas, que sea real y que hagamos la voluntad de usted por medio de su palabra.
Amén, amén y amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Marcos 9:42. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se le atare una piedra de molino al cuello y se le arrojara en el mar. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? Porque esto lo dijo el Señor Jesucristo y también lo escribió por medio del Espíritu Santo a los apóstoles, a los profetas y a todos los que escribieron la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús y sus discípulos iban de un lado a otro, allí en Capernaum, a una casa donde ahí se hospedaba el Señor Jesús. Entonces ellos dicen que ¿cómo se llama? Que ellos van de un lugar a otro y el Señor va caminando y sus apóstoles van ahí atrás de él y ellos van platicando, van comentando, van preocupados. ¿En qué forma? En que van diciendo, ¿quién de ellos va a ser el más grande en el reino de Dios? Si lo vemos políticamente hablando, ellos iban preocupados, pensando quién iba a ser el que iba a suceder al Señor, ¿no? O sea, cuando el Señor se fuera, o cuando el Señor ya no estuviera, o cuando pasara lo que tenga que pasar con el Señor Jesucristo, ellos estaban pensando, ¿quién va a quedar en lugar de él? O después de él. O quién se va a sentar a su izquierda, o quién se va a sentar a su derecha cuando él gobierne aquí en Jerusalén, ¿no? Porque ellos pensaban que el Señor Jesús iba a sacar una espada y iba a congregar a todo el pueblo judío, a todo el pueblo hebreo, a todo el pueblo israelí, para levantarse en contra del yugo que tenían, que eran los romanos, que eran los italianos ahora, o lo que era Roma, el Imperio Romano, y ellos era lo que querían. Es lo que varios de los apóstoles era lo que ellos querían, que el Señor fuera un líder, un libertador, y que se levantara en contra del pueblo que los tenía subyugados, que era el pueblo de Roma, ¿no? Que eran los romanos, el Imperio Romano, que era uno de los 4 imperios antiguos, ¿no? Entonces ellos van caminando y van entre ellos platicando, comentando. ¿Quién va a suceder al Señor Jesús? ¿Quién va a quedar después de él? ¿O quién va a estar a su izquierda o quién va a estar a su derecha? Ellos estaban pensando en lo material, ¿sí? No estaban pensando en lo espiritual. Ellos querían tener una especie como de partido político para cuando el Señor llegara a estar gobernando como un rey, ellos estuvieran ahí, ¿no? En las filas de, vamos a decirle, de ese partido político o algo así, ¿no? Entonces, lo que a mí me agrada de esto es que el Señor se da cuenta. Él va adelante, sus apóstoles van atrás, o vamos a decir que van a su derecha o van a su izquierda, pero ellos van comentando eso entre los 12. Van comentando eso, ¿no? Entonces, lo que a mí me causa asombro, es de que ellos no se percatan de que el Señor todo lo sabe, ¿sí? O sea, los pensamientos de ellos y lo que ellos sentían, el Señor lo sabía. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios mismo, el Dios Altísimo, sabe tus pensamientos, conoce tus pensamientos. Entonces nada más imagínate, tú que me estás viendo en las redes sociales,
en las benditas redes sociales. ¿Tú piensas que nadie te ve? ¿Tú piensas que lo que tú piensas nadie lo sabe? Y no, Dios sabe tus pensamientos. Dice la palabra de Dios que hasta el pensamiento más profundo de tu corazón, Dios lo conoce. Entonces es lo que a mí me causaba admiración, o me causa admiración cuando leo esto, de que ellos van pensando políticamente, económicamente, pensando en quién iba a estar al lado del Señor, o con el Señor, o después de que el Señor ya no existiera, ¿no? Yo me venía a pensar, si Él hubiera hecho lo que ellos querían, levantar al pueblo judío y vencer a los romanos que estaban gobernando Jerusalén en aquel tiempo, en el tiempo antiguo, y vámonos al extremo, ¿no? Él llega, los derrota, vamos a decirlo así, y se queda gobernando, ¿no? Y después el Señor se muere o lo que ustedes quieran, porque era humano, acuérdense. Y entonces, ¿qué pasa, no? ¿Quién lo va a suceder? Yo me imagino que ahorita mucha gente está pensando eso, ¿no? Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no esté, ¿quién lo va a suceder? O sea, hay gente que ya se está preocupando por eso. No me voy a meter en eso porque es política y los pastores cristianos evangélicos no debemos de estar metidos en política. ¿Sí? Nosotros no debemos de estar en eso. Nosotros tenemos que estar en enseñarle a la gente, en decirle a la gente acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios, acerca de las enseñanzas que el Señor Jesús nos dio, nos enseñó, nos mandó. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra, que es la Biblia, y por medio de los mensajes que están escritos en los evangelios, ¿sí? Entonces, eso es lo que les preocupaba a sus apóstoles. O sea, que andaban con Jesús, no porque querían a Jesús. Ellos querían que Jesús gobernara materialmente, ¿sí? Y después, ¿qué puesto iban a tener? Pero el Señor Jesús ya sabía lo que ellos venían platicando, lo que ellos estaban sintiendo, lo que ellos querían, lo que ellos tenían en lo más profundo de su corazón. Eso es lo que el Señor sabía que estaban hablando y que estaban no conspirando, sino ocupados en lo material, en puestos jerárquicos, administrativos, políticamente hablando. No tengo otra palabra, pero si al ratito el Señor me la da, se los comentaría de otra forma, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos están pensando cuando van caminando a Capernaum, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir ahora a Marcos 9, del 33 al 27. Iglesia del Centro Evangélico La Roca, amigos y familiares que nos están escuchando. Lo voy a leer. Dice así: y llegó a Capernaum cuando estuvo en casa, les preguntó. Y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, o sea, él venía caminando rumbo a Capernaum, llegó a una casa a descansar, no dice a cuál casa, pero yo me imagino que era una de las casas donde él acostumbraba a descansar. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros? ¿Qué disputabais? Él está preguntando. Yo lo tengo en mi Biblia, que es de estudio en rojo. Cuando el Señor hablaba, está en rojo. Cuando hablan los discípulos, está en negro. Él les pregunta, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, cuando veníamos nosotros caminando aquí a Capernaum, a esta casa para descansar, apóstoles, discípulos, ¿qué estaban discutiendo? ¿Qué estaban pensando? ¿Qué estaban diciendo? Les pregunta, ¿no? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. O sea, quién iba a estar a la par de Jesús, al nivel del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me causa un asombro y una admiración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no debemos de pensar cómo vamos a estar mañana o pasado. Cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, el mañana o el presente no te debe de preocupar,
Porque el Señor te va a llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. No tienes por qué estar pensando en otra cosa. Tú ponte a trabajar, tú ponte a hacer lo que tienes que hacer y hacerlo al 100. Hacer todo lo que tengas que hacer, hazlo al 100. ¿Por qué? Porque lo que tú estés haciendo en tu trabajo, a donde tú te desenvuelves, tienes que hacerlo como para Dios, no para tus jefes, o para tus jefas, o para el gobierno si es que eres empleada federal. No, tú haz tu trabajo como si se lo estuvieras haciendo al Señor Jesucristo, al 100%, llegando antes que todos y yéndote después que todos, porque acuérdate que eres un líder y una lideresa. El líder llega primero y se va al último. Nada de que son las 6 o son las 3 o son las 4 y un minuto después yo checo y me voy. No, espérate. No, tú tienes que amar tu trabajo, amar a la gente que te rodea. ¿Por qué? A tus compañeros o compañeras de trabajo que te rodean. ¿Por qué? Porque tú tienes que darles testimonio de que eres un hijo o una hija de Dios y un líder o una lideresa. ¿Por qué? Porque llegas antes y te vas al último. No estás pensando en que a la hora que entran, llegas 5 minutos antes. No, eso no está bien. Tienes que llegar mucho tiempo antes. ¿Para qué? Para estar listo para el trabajo y hacerlo con gusto. Si tú haces tu trabajo con gusto, ni te vas a cansar. Lo haces como jugando. ¿Ok? Entonces, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí. O sea que sí venían discutiendo, sí venían discutiendo entre sí quién habría de ser el mayor. O sea, esa era su preocupación. Esa era su... Pues sí, o sea, estaban en la carne. No lo quería decir, iglesia y amigos del Centro Evangélico La Roca y familiares que me están oyendo. No lo quería decir, pero es la verdad. Estaban en la carne. A ver, ¿cuánto voy a ganar yo aquí? ¿Sí me explicó? Está tremendo. Pero vamos a ir más adelante. ¿Y qué dice en Marcos 9:35? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno, aquí está hablando otra vez el Señor Jesús, si alguno quiere ser el primero, será el postrero. Por eso dicen que son primero los últimos que los primeros. En el reino de Dios todo es diferente. No porque tú llegas a la cola, vamos a poner una apariencia bien sencillita, ¿no? Se va a oír feo, pero sencillita. Cuando vas a las tortillas, ¿no? Tú llegas y te formas. Si tú llegaste primero, a ti te atienden primero. Acá no. Acá, si tú llegas primero, te atienden al último. ¿Por qué? Porque es el reino. Es el reino de Dios. Todo es diferente. Aquí, los primeros serán postreros. Y los postreros serán primeros. Eso te vuela la cabeza, ¿no? Dices, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Sí. Aquí, si tú llegas primero, te vas a la cola. Y los de la cola se ponen adelante de ti. ¿Por qué? Porque así está escrito. Los postreros serán después y los primeros serán al revés. Los postreros serán primero y los primeros serán postreros. Aquí en el reino de Dios es así. Por eso hay gente que llega a las iglesias y tiene 50 años en la iglesia y nunca ha hecho nada. Ni siquiera barrer. Entonces llega alguien nuevo con muchas ganas de trabajar en las cosas del Señor. Y dice, bueno, yo quiero hacer cosas para el reino, para la iglesia, para el templo, para la comunidad. Entonces llegan y le dicen al pastor, oiga, quiero aunque sea barrer, yo que necesito hacer algo aquí en el templo. Entonces, ¿qué hace el pastor? Órale a barrer, ¿no? Y hay gente que llega a los templos, a las iglesias evangélicas, no saben ofender, pero quieren predicar. Y ni siquiera saben predicar. Ni siquiera saben barrer. Ni siquiera han dicho voy a comenzar desde abajo lavando el WC de los templos. Ahora, para que tú puedas hacer ese trabajo que no es un trabajo honroso el lavar los templos y los WC de los templos, es un trabajo honroso, tienes que estar en santidad. ¿Cómo te va a dar el pastor que barras el templo, que es un lugar santo, donde se predica y se habla la palabra de Dios, o el WC
donde entran hermanos llenos del poder de Dios, santificados en el Señor, que tratan de vivir una vida santa, y tú eres un pecador, no te va a dejar el pastor que tú laves ni siquiera los baños, porque no eres digno, porque estás en pecado. Porque o andas de adúltero, o andas robando, o andas mintiendo, o andas secuestrando, o no sé qué andas haciendo. Entonces no te van a dar permiso. Porque hay lugares santos. Y los templos son lugares santos. ¿Por qué? Porque es donde se está hablando la palabra del Señor. Aquí a donde estamos ahorita, en el estudio del Centro Evangélico La Roca, donde estamos grabando todo esto, este es un lugar santo. Entonces no cualquiera puede venir y pararse aquí. Y no me voy a meter más porque si no me salgo del tema, ¿no? Entonces aquí, entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero. Y todos, será el postrero de todos. Y el servidor de todos. Cuando tú quieres ser el primero en las cosas de Dios, tienes que ser el servidor de todos. Acuérdate cuando el Señor Jesús les lava los pies a sus discípulos, el apóstol o el discípulo Pedro le dice, no, Señor, yo no voy a dejar que me laves los pies, yo te los voy a lavar a ti. Dice, no, Pedro, necesito que lavártelos yo, en señal de humildad. El Señor nos enseñó a ser humildes y mansos, no mensos, mansos. Entonces le dijo, no, lávame todo. Dice, no, nada más es necesario que te lave los pies. Porque esa es una señal de humildad. Entonces tú tienes que ser humilde y servir a los demás. No esperar que te sirvan. Hemos ido a lugares donde hay gente que no se paran ni a agarrar un popote, ¿eh? Porque quieren que todo le den en las manitas. No. Tú tienes que venir a las cosas del Señor y tú servir a la gente. Si tú quieres ser el primero en el reino. Si no quieres ser el primero en el reino, no hagas nada. Y no va a funcionar. Esto está tremendo, pero no nos vamos a meter en eso. Después lo vamos a tocar en otra prédica más a fondo. Entonces dice, entonces él sentándose llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El pueblo evangélico, el pueblo cristiano, tiene que tener en su mente y en su corazón, principalmente, el ser servidor. No puedes estar esperando que te sirvan. Tú tienes que tener el amor al prójimo para poder servirle. Un vaso de agua, un café, no sé. Tienes que ser así. Porque si no eres así, no va a funcionar. No vas a ser humilde. Y el Señor nos enseñó a ser humildes. ¿Qué dice el 36? Dice que tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. O sea, tomó a un niño y lo puso en medio de los 12 apóstoles o los 12 discípulos. Y tomándole en sus brazos les dijo, vamos al 37, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino también al que me recibe a mí y también al que me envió. O sea, cuando ellos estaban en la carne, en lo natural, en a ver quién iba a ser el segundo o el principal después o al mismo tiempo con el Señor, quién iba a estar a su izquierda o a su derecha, el Señor les dice todo lo que les dijo y entonces agarra a un niño, los pone a todos alrededor y se sienta y agarra a un niño y dice, el que quiera ser el primero en el reino tiene que ser como uno de estos niños. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser como niños. Un niño no tiene pecado. No me voy a meter mucho en eso porque también hay gente que se puede molestar. Porque un niño no necesita que lo bauticen, como le hace la iglesia tradicional. ¿Por qué? Porque un niño no tiene pecado. Es un niño. Por eso la iglesia evangélica o bautizamos cuando la gente ya es ¿cómo se llama?
ya es mayor y ya tiene conciencia del pecado, entonces los bautizamos en un río, en una alberca o algo así, ¿sí? ¿Por qué? Por invención, ¿verdad? Porque así bautizaron al Señor Jesús, cuando Él ya era una persona adulta, que anduvo aquí en la tierra hace como 2000 años. Entonces lo hacemos así, cuando la gente ya está consciente de las cosas. Un niño no tiene pecado. Que si hay niños que son bien traviesos, pero pues son niños. Acuérdate cuando eras tu niño. Yo no me quiero acordar cuando era niño porque fui algo tremendo. Dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. O sea, cuando tú procuras, fíjate lo que te voy a decir, aquí ya entramos de lleno a la predicación. Quiero que pongan mucha atención, no se distraigan. Al que tengan al lado, si ves que se distrae, hazle así. Y si tienes a tu lado otra persona acá a tu lado y están viendo la predicación, hazle así. Que no se distraiga, porque esto es muy importante. Esto es esencial para la vida, para los tiempos que estamos viviendo hoy día. Esta predicación se tenía que haber predicado la semana pasada, pero les vuelvo a repetir, no me fue posible. Dice, si nosotros procuramos, cuidamos, respetamos, apoyamos a un niño, ¿qué pasa? Estamos recibiendo al Señor Jesús en nuestro corazón, más aparte estamos recibiendo al que lo envió. ¿Quién envió al Señor Jesús a la tierra? El Padre. El Padre eterno. Mandó lo más hermoso, lo más precioso, lo que no tenía pecado, a morir por nosotros en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Y Él dice, el que ve por la vida de un niño o de los niños, me recibe a mí y recibe al que me envió. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Esta predicación va dirigida principalmente a los maestros y maestras de nuestro México lindo, querido, y del mundo entero. Va dirigido directamente a ellos, pero también a las mamás de los niños, a los papás de los niños y de las niñas, a los tíos, a los primos, a los hermanos, a todo mundo en general va dirigido este mensaje. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar a nuestros niños. No tenemos que estar pensando si voy a subir en el trabajo o no voy a subir en el trabajo. No tengo que estar pensando si mi negocio va a prosperar o no va a prosperar. No me voy a preocupar si tengo una casa o no tengo una casa. Me voy a preocupar y ocupar de que a mis niños, a tus nietos, a tus sobrinos, a tus hijos, a tus hijas, no les falte nada. De eso sí te tienes que ocupar. No preocupar, ocupar que no les falte nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener todo lo que ahorita necesitan. Hay niños ahorita en lugares muy remotos que no tienen una televisión. ¿Cómo le van a hacer para poder estar viendo la programación del sistema educativo que ahorita entró a distancia? Pues, ¿cómo le van a hacer? Pues por medio del radio y por medio de los libros. Mientras, hasta que los papás, Dios los bendiga y puedan comprar una televisión y poderla ver. O les puedan comprar una computadora y poderlo hacer. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Preocuparnos de que a los niños no les falte la herramienta que ahorita es importante. ¿Por qué? Porque no pueden estar en las aulas. Hasta que no esté la vacuna, hasta que el gobierno federal y el gobierno de salud diga, ya pueden ir a los salones, a las aulas. Entonces ahorita tenemos las mamás, los papás, los tíos, los abuelos, todo mundo, los hermanos mayores, preocuparse por nuestros niños. ¿Qué necesitan? ¿Qué les falta? Eso es lo que tenemos que hacer. Y si nosotros nos preocupamos por eso, Dios se va a preocupar porque a nosotros no nos falte dinero, no nos falte herramientas para que a los niños no les falte nada. Porque yo estoy ahorita pensando desde que comenzó todo esto,
¿Cómo le van a hacer los maestros? Muchos papás en sus casas ya son oficinas. Muchas mamás en sus casas ya son oficinas. ¿Por qué? Porque ya incrementaron a dónde poner la televisión, o a dónde poner la pantalla, o a dónde poner la computadora para que los niños estén con la sana distancia. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios va a proveer a los papás, a las mamás y a todos los que estamos en esto, porque todos estamos en esto. Esto es algo que se salió de control, esto es algo fuera de serie. Entonces tenemos que estar apercibidos de que tenemos que entrar en un mundo ya que nos revolucionó la tecnología. Y por cierto, quiero darle las gracias a los amigos de mi hijo Henry Israel Espinosa Campos, que nos bendijeron porque nos sembraron un micrófono que hasta el oído de las moscas se oye. Gracias a Dios que no hay moscas, pero hasta el papel se oye. Hasta el papel se oye. Que Dios los bendiga mucho y yo sé que Dios les va a multiplicar este apoyo con este micrófono que es maravilloso y no es nada barato. Pero yo sé que Dios los va a bendecir porque están sembrando en el Centro Evangélico La Roca y somos buena tierra. Y ellos lo van a ver. Ellos lo van a ver con las bendiciones del Señor. Entonces vuelvo a lo mismo. Esta es una amonestación para todos. Principalmente para mí cuando yo comencé a preparar esta predicación. Tenemos que cuidar a nuestros niños. En la semana se me ha acercado mucha gente de la colonia diciendo, pastor, ¿cuándo se va a abrir el templo? Y yo les dije, se va a abrir hasta que estemos en semáforo verde, si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Por qué? Porque no podemos arriesgar la salud de los niños ni la salud de los ancianos. A lo mejor llega el semáforo verde y si yo veo que esto no se compone, no abro, ¿eh? A lo mejor hasta abrimos hasta el otro año. ¿Cuándo? No lo sé. Yo no estoy esperanzado a lo que diga el gobierno o a lo que diga el sistema de salud que tenemos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque a la gente les dicen la sana distancia y nadie guarda la sana distancia. Les dicen usen cubrebocas y nadie usa cubrebocas. Yo ando en la calle y veo gente que como que no pasa nada. ¿Cómo que no va a pasar nada? Si ya van arriba de 60,000 muertos. Entonces la gente no entiende. Pero nosotros, que estamos en las cosas de Dios, sí entendemos. Entonces yo ahorita veo mucha gente que me está diciendo que ahora sí les surge que abramos. Y nunca van al templo. Pero ahorita sí quieren ir al templo, ¿no? Pues no. Es hasta que Dios nos haga sentir cuándo vamos a abrir. La iglesia tradicional ya abrió. ¿Por qué? Porque les interesa las limosnas. Nosotros no somos limosneros. Nosotros no somos limosneros. El pueblo evangélico, el pueblo de Dios, no somos limosneros. Vamos a abrir cuando Dios permita que abramos. Porque no vamos a arriesgar a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas. No los vamos a arreglar y a los ancianos tampoco. Porque son más propensos. Nos vamos a ir ahora a Marcos. Vamos a repetir Marcos 42. Marcos 9:42. 9:42. No estoy leyendo la tabla, estoy leyendo la Biblia directamente. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Qué dice? Otra vez, nos vamos al texto principal de la prédica, de la amonestación. Esta es una amonestación. No es un regaño. Iglesia del Centro Evangélico La Roca, amigos y familiares que me están viendo, no es un regaño, es una amonestación. ¿Ok? Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuere si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Estuve investigando, no me dio tiempo de meterme al diccionario. Tengo un diccionario bíblico de este tamaño, así de grueso y así de grande. No me dio tiempo, pero me tuve que meter
porque hemos tenido muchísimo trabajo, gracias a Dios. Eh, en, eh, eh, en la computadora me metí a, ¿cómo se llama? Al buscador y me puse a buscar, ¿no? Ahora sí que me metí al buscador y me puse a buscar, perdón. Me puse a buscar en el internet, esa era la palabra que no encontraba. Me metí al internet y me puse a buscar una piedra de molino. Entonces, pues me aventó hasta la época de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús vino a la tierra hace como 2000 años y cachito, más otros 2000 o 3000 años atrás. Y resulta que la piedra de molino, pues pesa como 2 o 3 toneladas, depende el tamaño del negocio. ¿Por qué del negocio? Porque en el tiempo, mucho antes del Señor Jesús, muchos cientos de años atrás, la gente molía las aceitunas en un molino grandote de piedra, y había una piedra de molino con un agujero en medio, y ahí metían una vara, perdón, una madera grandísima en medio de la piedra, y con un asno daba la vuelta al molino con la piedra de molino en medio, y daba vueltas y trituraba las aceitunas y salía el aceite que lo usaban en ese tiempo y todavía para muchas cosas, ¿no? Y se usaba hasta para la piel, pero también pues, comestible, ¿no? Y los que tenían ese negocio del aceite en tiempos bíblicos, vamos a hablar del Antiguo Testamento, pues era gente riquísima, ¿sí? Y se hacía mucho eso en Nazaret. Por eso no me voy a meter ahí, si no, no termino, perdónenme, iglesia, y amigos y familiares. En ese tiempo, en Nazaret, se hacía más eso, ¿no? Y esa industria del aceite. Entonces estuve checando y no dicen cuánto pesaba la piedra de molino, pero por las características y todo, podemos hablar de 1000, 2000, hasta 3000 toneladas, depende de la fábrica, ¿no? La persona o las personas que tenían ese negocio. En ese tiempo era en el tiempo del comercio, ¿no? Del comercio de animales que llevaban de un lado a otro por medio de caballos, por medio de bueyes, por medio de bueno, ese era el transporte antes, ¿no? Cuadrúpedo. Entonces, en ese tiempo, en Nazaret, todo mundo se dedicaba a eso y eran los que vivían mejor, económicamente hablando. Entonces el Señor les hace pone como apariencia a los apóstoles y les dice, si ustedes no cuidan, no protegen, no sirven de tropiezo o bloquean a un niño, o maltratan a un niño, o violan a un niño, o matan a un niño, fíjate lo que dice el Señor, más les valiera amarrarse una soga y amarrarla a una piedra de molino y aventarla al mar. Les fuera mejor. Sería mejor eso que hacer tropezar o maltratar o violar o engañar a un niño o atrofiar a un niño, porque hay muchas formas de lastimar a un niño, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, moralmente. Por eso les decía que esto es bien importante para los maestros y para todos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar cómo vamos a captar la atención de los niños. Yo sé que ahorita muchos maestros y maestras están bien preocupados y eso es bueno. Pero les digo una cosa, maestros y maestras y papás y todos los que me están viendo. Tenemos que orar a Dios y decirle, Señor Jesucristo, Señor Espíritu Santo, Señor Dios Padre Eterno, Santísima Trinidad, ilumíname, dime cómo capte la atención de los niños para poderles enseñar lo que yo estoy preparando para dárselos a ellos.
Pero no nada más lo saques, maestro y maestra y padres que me están viendo y familia en general, no nada más lo saques del internet, no, lee otros libros que te enseñen más, que te preparen más para poder tú enseñar a los niños y a nuestras niñas. Ahora más que nunca, el maestro y la maestra y los padres y toda la familia en general, tenemos que estar más capacitados para enseñarle a nuestros niños. Que sean unos niños poderosos. Que cuando vengan unos niños de Japón estén a la altura. Cuando vengan unos niños rusos a México, que nuestros niños estén a la altura. Cuando vengan unos niños americanos, los de nosotros estén a la altura o a la mejor más. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque son niños mexicanos, deben de estar en segundo lugar o en tercer lugar. No. O a la par o más que ellos, no abajo de nadie. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no hemos orado? Si no nos estamos preocupando por adaptarnos a este tiempo de las redes. No es lo mismo tener 20 o 30 o 40 o hasta 50 niños en un salón donde un maestro de español y luego viene el de matemáticas y luego viene el de civismo. Son 12 maestros en una escuela. No es lo mismo que los estés viendo a que ahorita no los veas y que en un chasquido se te distraen. Tenemos que orar al Señor Jesucristo y decirle, ¿cómo voy a preparar las clases? ¿Cómo me voy a preparar ahora para enseñar a distancia? Ese es un reto para todos. Es un reto para todo el mundo, no nada más para México. Tenemos que captar la atención de los niños. Tenemos que enseñarles a los niños a distancia. ¿Cómo le vamos a hacer? Hay maestros que ya en sus oficinas y en sus casas ya tienen en la parte de atrás un pizarrón. Y otros ya tienen aquí una maqueta. Y otros ya tienen aquí no sé qué. Gloria a Dios por esos maestros. Por esos padres de familia. Por esos hermanos, esos tíos, esos abuelos que están al pendiente de que nuestros niños aprendan. Porque tienen que aprender. Y ahora más. Pero tenemos que estar persuadidos a que tenemos que apoyarlos. ¿Cómo? Ora a Dios. Que Dios te ilumine, que Dios te enseñe cómo hacer las cosas. Porque no sabemos cuándo van a regresar, ¿eh? No sabemos. No sabemos si esto se vuelve a disparar y ándale, otra vez en semáforo rojo. O sea, esa es la amonestación. Maestro y maestra que me estás viendo. Y padres de familia y hermanos y tíos y abuelos. Mucho ojo. Mucho ojo. Tenemos que poner mucha atención. Olvídate de todos los problemas que traes de trabajo, de todos los problemas que traes en el negocio, de todos los problemas que traes en la empresa. Olvídate tantito de eso. No te estoy diciendo que te desatiendas, no. Olvídate tantito de eso. Ubícate en lo que ahorita tenemos que ubicarnos, en los hijos y en las hijas. Abusado. Vámonos ahora a Mateo. ¿Qué dice Mateo? Mateo 18, del 1 al 6. Nos regresamos, estábamos en Marcos. Nos regresamos un libro. Mateo 18 del 1 al 6. Fíjate lo que dice Mateo 18 del 1 al 6. Te lo voy a leer. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Fíjate lo que está diciendo Mateo y fíjate cómo lo dijo Marcos. Marcos dijo que ellos andaban ahí como haciendo su partido en el partido, ¿no? O sea, a ver quién iba a ser el mejor. Así lo explica Marcos. Mateo, el discípulo, el apóstol Mateo, el publicano, él lo dice de otra forma, él lo dice más claro. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo dijo de otra forma, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto, digo, que si no os volviereis y os asiereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Quiere decir que si nosotros no tenemos la facultad de tener una mentalidad de niño para lo malo, porque hay gente que para lo bueno no sirve, ¿eh? Pero para lo malo son unas flechas. No, tú tienes que ser una flecha o muy inteligente, muy sabio en lo bueno, no en lo malo.
¿Sí me explicó? Dice, y dijo, de cierto os digo, si no os volviereis y os asieses como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, si no tenemos esa mentalidad de niño, ese corazón de niño, no vamos a entrar al reino de los cielos, iglesia y amigos y familiares que me están viendo. Escúchenlo bien. Si no tenemos una mentalidad sana, una mentalidad santa, no vamos a entrar. Nos vamos a quedar, pero en el infierno, ¿eh? Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino. Cuando tú tienes una mentalidad de niño, en lo bueno, en ser una persona buena, nada maliciosa, nada corrompida, tú no tienes problemas. Dios está contigo. Porque dice que de los tales es el reino de los cielos. Tú vas a ser heredero, dueño del cielo, de los cielos. ¿Por qué? Porque tienes una mentalidad buena, sana como un niño. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando tú atiendes, cuando tú te ocupas y te preocupas y te desvives porque los niños no les falte nada, principalmente por los tuyos. Que conozco gente que anda ayudando a otros niños que no son de su familia, está bien. Yo no digo que esté mal. Pero si por cuidar a otros que no son tuyos, tú descuidas a los tuyos, tú estás mal. Primero es tu casa y después lo de afuera. Hay mucha gente que está haciendo eso, que está cuidando a otros niños que no son de él. Eso no es malo. Lo malo es que no está cuidando a los de su casa. Esa es otra amonestación y se los digo con mucho respeto. Primero es tu casa. No puede ser lumbrera de la calle y oscuridad en tu casa. No, primero es tu casa. No me vean feo, ¿eh? Cualquiera que recibe a un niño en mi nombre, como este, a mí me recibe. Cuando tú te afanas porque no le falte nada a nuestros niños, a tus niños, tú estás bien delante de Dios. Y estás recibiendo a Dios en tu corazón. Haz de cuenta que si tienes un niño o una niña y te desvives porque no le falte nada, sanamente, hablando sanamente, sabiamente, haz de cuenta que estás, ese niño, haz de cuenta que es un Dios, un Dios chiquito, con D grande, fíjate, con D grande, no minúscula. Haz de cuenta que tienes al Señor Jesús aquí. A donde los estás cuidando, los estás protegiendo, que nada les falte, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienes que estar al pendiente de eso. Abusado. Luego dice, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y luego que dice el 6, Mateo 18 del 6, de 18:6, dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, no puedes hacer tropezar a uno de estos niños. Hay maestros y maestras, se va a oír feo, pero les pido disculpas, que nada más están esperando que el niño repruebe, porque les cae mal. Oye, ¿estás mal de la cabeza? ¿Entonces no eres maestro? ¿Entonces no eres maestra? No, checa, ¿por qué no está aprendiendo el niño? ¿O por qué no está aprendiendo? ¿Por qué no le estás enseñando bien? ¿Tú, maestro o maestra? Pero eso sí, tú, maestro y maestra. Abusado. Tienes que tener conciencia de que no puedes estar viendo en qué perjudicar a un niño. Al contrario, voy a ver qué le pasa. ¿Qué tiene? ¿Por qué no está aprendiendo bien? ¿Qué problema tiene en su casa? ¿O quién lo está molestando en la escuela? Hay que estar al pendiente de eso. Yo sé que no son tus hijos, pero a lo mejor espiritualmente sí pueden ser tus hijos porque vas a estar viendo por ellos. Y cuando pase el tiempo, escúchame bien, maestro y maestra que me estás viendo, cuando pase el tiempo, te los vas a encontrar como profesionistas, como ingenieros, como doctores, como arquitectos, como licenciados. Y te van a decir, maestro, gracias. Gracias que me enseñó. Gracias que me ayudó.
y no van a ser como otros que van a ver al maestro y se van a dar la vuelta porque ese maestro me perjudicó. No, tú tienes que ser un maestro al 100. Es más, una maestra al 100. Es más, un maestro al 1000%, una maestra al 1000%. Y también a ti, papá y mamá. Tienes que ser una buena mamá y un buen papá. Que no les falte nada a los niños. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sacando 6? No, voy a checar. ¿Qué está sucediendo? No estés viendo las taranovelas que no te dejan nada. No andes de chismoso o de chismosa en la calle, en la colonia. No, enfócate en que tus niños y tus niñas tienen que saber más que tú. Más que tú. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Por qué de asno? Porque acuérdate lo que te platiqué hace rato, en los molinos donde trituraban las aceitunas para que saliera el aceite, ahí con esa piedra en un molino enorme, con esa piedra que pesaba 2 o 3 toneladas y un palo en medio, un polín en medio, le daba vuelta el asno y trituraba las aceitunas y salía el aceite. Salía el aceite. Por eso dice que le fuera mejor a esas personas que tratan o que perjudican o que quieren pasarse de listo con los niños, que mejor les sería que alguien los amarrara a una cuerda de piedra de molino de asno, porque eran los animalitos que daban la vuelta y la vuelta y la vuelta a la piedra, con ese palo en medio, para triturar las aceitunas y salir aceite. Esa piedra pesaba 2 o 3 toneladas. Y que alguien que se pasara de listo con los niños o con las niñas, mejor le fuera amarrarse o que lo amarraran en el cuello y que lo aventaran al mar con toda la piedra. ¿Sabes cuándo iba a salir? Jamás. Son toneladas que pesaba esa piedra. Entonces tenemos que tener cuidado. Porque si tú te quieres pasar de listo con una niña o un niño que son de Dios, que son del Señor Jesús, te va a ir muy mal. Te va a ir muy mal, ¿ok? Vámonos a Lucas 9. Ahora nos vamos a 2 libros después. Mateo, Marcos, Lucas. Nos vamos a Lucas 9, del 46 al 48. ¿Qué dice ahí? Es lo mismo, pero de diferentes formas. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjate nada más. O sea, ellos estaban discutiendo, a ver quién iba a ser el mejor. Fíjate nada más. Cómo a veces estamos afanados, empecinados en hacer otras cosas. Y se nos olvida hacer lo primordial, que es cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban preocupados y empecinados? Los apóstoles, los que andaban con el Señor Jesús. Ellos son los que estaban empecinados en lo material, estaban en la carne. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, lo que te decía hace rato, Dios sabe qué hay en tu corazón. Dios sabe qué hay en tu corazón. Como a un niño tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. O sea, si no procuramos a nuestros niños y a nuestras niñas y no tratamos de ser gente humilde, que vengamos a servir, no va a funcionar. Si vamos a estar pensando en cuánto voy a ganar, qué puesto voy a tener en el reino de Dios, eso no sirve. Si no tienes una mentalidad de niño, espiritualmente hablando, de que no estés pensando en tanto pecado, en tanta
porquería, en tanta cochinada, en tanta suciedad, no va a funcionar. Tienes que enfocarte en tener una mente de niño, un corazón de niño, para lo bueno, no para lo malo. O sea, ellos estaban pensando quién iba a ser el mayor. Vámonos ahora a Lucas 17, ahí mismo, en ese mismo libro, Lucas 17, del 1 al 4. ¿Qué dice? Ya vamos a terminar la predicación. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible. Entonces Jesús dijo, imposible es que no vengan tropiezos, ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuere que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. O sea, vuelve a repetir, pero aquí lo está diciendo Lucas, ¿sí? El médico. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdóname, perdónale. A veces nosotros no perdonamos. Me la hizo y me la paga. No. Eso fue antes, en el Antiguo Testamento. Ojo por ojo y diente por diente. No. Aquí es, si tu hermano te ofendió o se pasó de listo contigo, seas hombre o seas mujer o seas jovencito, no te preocupes, perdónale. En el día, si 7 veces te ofendió, 7 veces se pasó de la raya, perdónale. ¿Por qué? Porque esa es la ley de Dios. ¿Ok? Y nos vamos a ir al último versículo. Aquí nos vamos a ir hasta Timoteo, donde voy a descansar un poquito con lo que vamos a leer. Dice aquí, por eso no quise usar la tablet, aquí la tengo, no la quise usar hoy. Pero vámonos a 2 de Timoteo, aquí vamos a estar un ratito porque está muy importante, donde yo me quiero enfocar muchísimo. Esto es directamente a los maestros y a las maestras, pero también a los papás y a las mamás y a los que están alrededor de nuestros niños, ¿no? Fíjate lo que dice 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo voy a leer 2 veces más. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué les quiero decir a todos los que me están viendo? No podemos tratar de sacar todo del internet. No, tenemos que tener más información, más literatura, más escritura, porque aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que está escrito está inspirada por Dios. Pero si tú no lees otra cosa que nada más el libro vaquero, o dirían en mis tiempos, hace 45 años, el Mimín Pingüín, no, tienes que leer más, tienes que documentarte más. No todo está en el internet. El internet nada más es una embarradita. No, tienes que meterte a leer más. Tienes que leer más, tienes que cultivarte más. Tienes que ser papá y mamá. Si no tienes mucha escuela, tienes que ser autodidacta. ¿Para qué? Para que se lo enseñes a tus hijos, para que se lo enseñes a tus nietos, para que te lo enseñes a tus sobrinos, a tus sobrinas. Para que vean que sabes. Pero si nada más estás pensando en que el América le ganó al Cruz Azul, estás mal. Yo no estoy diciendo que no tengas un partido de fútbol, que te guste un equipo de fútbol, no.
puedes verlos y todo y apasionarte, eso no es problema. Pero tienes que tener más tiempo para la literatura, más tiempo para cultivarte. Hoy no quise traerme un libro que no lo he terminado, pero está de este tamaño. Es de la historia de México. No lo quise traer porque está bien grande y está bien pesado. Pero me lo iba a traer para enseñárselos. No crean que nada más leo la Biblia. Leo otros libros en lo secular. Pero si tú no lees, si tú no te cultivas, si tú no aprendes, ¿qué vas a enseñar? A tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a tus sobrinos. Maestro y maestra que me estás viendo, por favor, lee más libros de lo que tú, de lo que tú estás enseñando. ¿Sí me explico? ¿Para qué? Para que tengas más armas, más conocimiento para que se los puedas enseñar a los niños. Lo voy a volver a leer y con eso terminamos. Toda la escritura es inspirada por Dios. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo en 2 a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Si no lees, si no te cultivas, no vas a poder enseñar nada. Va a ser pura paja. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto, maestro y maestra que me estás viendo, y papá y mamá, y los que están alrededor de nuestros niños en la casa, esto deben de aprendérselo de memoria. Este versículo es hermosísimo. Hay gente que no sabe nada de la Biblia y que son catedráticos, y cuando alguien les dice que está en la Biblia, se van de espalda. Dices que yo no sabía que estaba ahí. Pues porque no la lees. Por eso se les dice en el Centro Evangélico La Roca, por favor, lean su Biblia. No estamos peleados con libros seculares, no, al contrario. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando tú estás enseñando, cuando tú estás dando de lo que tú sabes, de lo que Dios te ha dado en tu corazón para que lo derrames con tus alumnos, con tus alumnas, con tus hijos, con tus hijas, con tus nietos, con tus sobrinos, con tus sobrinas, con tus parientes en general. Tú les estás enseñando. Y no tienen que andar buscando gente que dice que saben, que dicen esto y que dicen. Y es pura paja. Es pura gente que no sabe ni cómo se llama. Y se creen lo sábelo todo. Estamos llenos de esa gente. ¿De dónde lo sacaste? Del internet. No, espérate. No, de un buen libro. Ve a la porrúa o ve allá o ve acá y investiga. Y documéntate, papá y mamá. Ahorita es el tiempo. Si el maestro y la maestra y el papá y la mamá y toda la familia en general hacen esto, mire, vamos a tener unos niños poderosos en conocimiento, en sabiduría. Y se van a ir al extranjero a sacar un doctorado, una maestría, un posgrado, y después van a regresar aquí a seguir luchando por este México lindo y querido. Perdónenme, es una amonestación, está fuerte la palabra, pero tenía que dárselas. Porque no podemos perder el tiempo. Dice la palabra, tú que me estás viendo, dice la palabra de Dios, que vamos a dar cuentas hasta del tiempo perdido. No podemos estar perdiendo el tiempo. Yo no estoy diciendo que te avientes las 24 horas haciendo esto. No, tienes que descansar, tienes que ver una buena película, tienes que leer un buen libro, tienes que salir a correr. Muchas cosas vas a hacer, pero tienes que tener conciencia de que te tienes que documentar. Tienes que ser un autodidacta. Y esta semana que viene a la otra, vamos a hablar de eso. De eso se va a tratar la otra prédica, de ser un autodidacta. Porque ahorita nuestros niños van a tener que aprender así, leyendo.
leyendo y nosotros checándolos. ¿Qué les falta? ¿Qué necesitan? Mucha gente dice, es que no tiene computadora. Sí, pues ¿cómo va a tener computadora si el papá anda de borracho? O la mamá se anda prostituyendo. No, olvídate de eso. Dedícate a que no les falte nada a los hijos. O tú, hermano mayor. Si ves que le falta algo al niño, cómpraselo. Dios te va a bendecir. Eres un Abel, no eres un Caín. Tienes que procurar por tus hermanos. ¿Ok? Con eso terminamos la prédica de hoy y les iba a hacer un comentario. La semana pasada les íbamos a comentar que va a haber Santa Cena. Pero no les dimos bien la información, pero ahorita se las doy yo. La semana que entra pueden ustedes ir a comprar un jugo de uva y unas galletas y unas copitas así. Aquí lo vamos a hacer, a donde estoy aquí en el estudio del Centro Evangélico La Roca. Vamos a hacer físicamente la Santa Cena. Teníamos que hacerla después de abril, pero hemos andado bien ocupados y todo esto nos movió a hacer muchas cosas, a incrementar cosas que no lo estábamos haciendo, que ya lo estamos haciendo, y se nos ha estado pasando el tiempo, y desde la semana antepasada Dios puso en mi corazón que tenemos que hacer la Santa Cena, porque es un sacramento. La Santa Cena y el bautizo en agua, el bautizo en agua, o el bautismo en agua, es también un sacramento. Son los dos sacramentos de la Iglesia Cristiana Evangélica en el mundo, la Santa Cena. Entonces, por favor, compren un jugo de uva, al 100% jugo de uva, y compren unas copitas así chiquitas. Nosotros aquí lo vamos a hacer delante de ustedes. Vamos a leer la cita bíblica donde está la Santa Cena y lo vamos a hacer físicamente para que ustedes lo sepan hacer. Ustedes lo van a hacer ahí en su casa y nosotros lo vamos a hacer aquí, y lo vamos a estar haciendo cada mes. Y entonces, por favor, si ustedes son 5, compran 5 copitas y las llenan. Les vamos a decir cómo lo hagan. Una galleta, ya sea salada o una galleta María o un pedacito de pan, como ustedes quieran, y en una charolita pongan sus copas y en otra charola ponen sus pedacitos de galleta o de pan, y en 2 charolas diferentes, y van a ver cómo le hacemos así. Ustedes lo hacen allá y vamos a tomar la Santa Cena. Quiero decirles con mucho respeto que cuando estábamos el Centro Evangélico La Roca al público, que desde abril ya no estamos, desde que comenzó la pandemia, quiero decirles que por muchos años lo hacíamos el cuarto domingo de mes. Ahora lo vamos a estar haciendo el primer domingo del mes, que sería el que viene, ¿no? En septiembre, el primer domingo de septiembre. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿O qué pasaba en aquel tiempo? Y a hoy va a pasar también. Hay gente que estaba enferma, hasta de cáncer. Escúchenme bien, se los digo con mucho respeto. Hay gente que estuvo enferma hasta de cáncer, y cuando tomaban la Santa Cena, Dios la sanaba. Entonces, por favor, amigos, familiares, iglesia en general, tienen toda la semana para que compren 1 litro de jugo de uva y compren galletas, compren unos vasitos así chiquitos y unas charolas. En una charola el jugo, en otra charola el pan, y el papá y la mamá de la casa désela a los hijos. Y van a ver, como le hacemos nosotros aquí, como lo vamos a hacer hoy por las redes sociales, ustedes lo van a hacer en sus casas. Y si no lo pueden hacer el domingo, nada más vean cómo lo vamos a hacer. Y en la semana ustedes compran los elementos, así se dice, los elementos, que es el vino o el jugo de uva, que representa la sangre de nuestro Señor Jesús, y el pan o la galletita representa el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo. Cuando leamos lo que dice
la palabra de Dios con respecto a la Santa Cena, lo vamos a leer aquí y vamos a tomar los elementos y vamos a orar por ellos. Si tú estás enfermo, de lo que sea, hasta de coronavirus, de cáncer, de sida, de lo que sea, quiero decirte con mucho respeto y con mucho orgullo en el nombre del Señor Jesucristo, que puedes quedar sano de lo que tengas, porque nos pasó y nos sigue pasando en el Centro Evangélico La Roca. Cuando se hace la Santa Cena, gente que ha ido enferma, se ha sanado nada más por tomar la Santa Cena. Y eso lo estipuló el Señor. Por eso es un sacramento. Él lo estipuló. Cada que lo hagamos, estamos recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es un sacramento. Y lo vamos a hacer la semana que entra. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga y acuérdate que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios. El Shaddai. Yeshua HaMashiach es su nombre en hebreo de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y acuérdate, cuida a tus niños y tú sé como un niño. Hasta la próxima semana.